Bueno, ya son las 7:05, así que ¿te parece, Gladys, que comencemos? Muy bien. Nuevamente esta es como la tercera vez que saludo, pero nuevamente muy buenas noches a todos y a todas las personas que nos están acompañando. Estamos muy, muy contentas de poder recibirles y de iniciar este webinar tan interesante que se sitúa en el marco de nuestro diplomado en Psicología para el Cuidado y Bienestar del Adulto Mayor. Este es un diplomado que va en su segunda versión en la Universidad San Sebastián y que comienza en octubre y que están todos también muy cordialmente invitados. Si quieren conocer más información pueden ver en nuestra página web. Como les decía, este webinar está en el marco de este diplomado y nuestra invitada del día de hoy, Gladys González, es académica del diplomado y hoy día va a ser quien nos va a compartir este webinar. Les voy a contar algunas cosas sobre Gladys. Gladys es la encargada nacional de la Unidad de Servicios Sociales de Integración Comunitaria del Servicio Nacional del Adulto Mayor, es asistente social de la Pontificia Universidad Católica de Chile, licenciada en Trabajo Social en la Universidad de los Lagos, máster en Gerontología Social de la Universidad Autónoma de Madrid, es experta universitaria en Gerontología Social en la Universidad de Granada, diplomada en Administración y Gestión de Servicios Sociales para Personas Mayores y diplomada en Prevención y Abordaje del Maltrato hacia las Personas Mayores, ambos en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Como ven, mucha formación en el ámbito del adulto mayor. En los últimos años, Gladys ha participado en cursos y pasantías de la cooperación internacional en Argentina, Brasilia, Perú, Bolivia y Tailandia. Su experiencia laboral en temas de personas mayores se inicia en el año 92, donde se desempeña como coordinadora del programa de adulto mayor de la Municipalidad de la Florida. El año 2003 ingresa al Servicio Nacional del Adulto Mayor y se desempeña como parte del equipo coordinador del programa de intervenciones innovadoras para el adulto mayor. Desde mayo del 2006 a mayo del 2014 se desempeña como encargada de la unidad territorial del servicio y desde esa fecha como encargada de servicios sociales de integración comunitaria del Servicio Nacional del Adulto Mayor. Un tremendo currículum, Gladys, te felicito. Es una tremenda alegría y honor que puedas hoy día compartirnos este webinar. Y por supuesto, una apreciada académica de nuestro diplomado en Psicología para el Cuidado y Bienestar del Adulto Mayor. Bueno, sin más presentación, yo no me presenté, parece. Creo que me faltó decir mi nombre. María Rode Durán, psicóloga, académica de esta universidad y directora del diplomado que ya les había mencionado. Así que dejo con ustedes a Gladys González, quien hoy día va a compartir este webinar. Gladys, muchas gracias. Muchas gracias, María Rode, gracias a la universidad por esta oportunidad de poder conversar sobre estos temas, ¿verdad?, que muchas veces no se conversan. Generalmente hablamos sobre qué pasa con la etapa de la vida, esta etapa de la vejez, ¿no es cierto?, en términos de funcionalidad, en términos biomédicos, hay algunas cosas sociales, pero ¿qué pasa con las políticas públicas dirigidas a las personas mayores? No siempre las abordamos, ¿ya? Entonces, por eso es importante un poco ir revisando esto. Yo lo que les quiero contar, me pueden hacer preguntas sin ningún problema, las hacen por el chat, yo voy a tratar de contestar todo lo que ustedes vayan preguntando para que sea más interactivo. Ya va a ser alrededor de 1 hora con todo, así que para que no se preocupen y después puedan seguir en sus cosas. El diplomado que, bueno, ya se hizo una versión de este diplomado y la verdad es que hay súper buenos docentes. Yo tuve la oportunidad de compartir con el doctor Molina, que es un gran geriatra, ¿no es cierto?, con profesionales del área social, terapia ocupacional, psicología. Entonces igual es muy interesante poder tener formación. Una de las cosas importantes que yo le decía a Rode antes de empezar con ustedes era precisamente como estamos como país en términos de vejez y envejecimiento, necesitamos tener profesionales formados, ¿ya? Esa es una de las cosas y objetivos principales también de que universidades como
como la San Sebastián puedan, ¿no es cierto?, ir generando estos espacios. No hay mucho, no hay mucho. Igual la gente que trabajamos en los temas gerontológicos nos encontramos habitualmente porque no hay mucho. Así que hay que aprovechar de buena forma las oportunidades. Bueno, mi título de lo que voy a trabajar hoy día tiene que ver con las políticas de cuidado para personas mayores, realidad y desafío. Voy a dar un marco más general de las políticas públicas de vejez y envejecimiento en Chile para que ustedes sepan de dónde viene todo esto. La verdad es que por mi edad les debo decir que fui parte de mucho de los inicios en esto, así que también en ese sentido van a tener información de primera fuente porque las viví, ¿ya? Así que eso quería como comentar. Bueno, primero decirles que las políticas públicas hacia esta etapa de la vida no surgen de la nada, surgen principalmente porque hay situaciones, ¿no es cierto?, demográficas que hoy día hacen que tengamos que sí o sí mirar lo que está pasando con las políticas públicas. Aquí nosotros tenemos un gráfico que es bien decidor porque en una parte se muestra el 2015, donde la proporción de personas mayores, ahí estamos chilitos, ¿no es cierto?, medio rosado, tenemos un porcentaje entre 10 y 19% de envejecimiento según este cuadro que nos entrega la CEPAL, y por otro lado nos proyecta el 2050, donde salimos mucho más oscuro, donde se muestra, ¿no es cierto?, que un 31,6% de las personas de 60, o sea, de las personas en Chile van a tener 60 años o más. Entonces eso es súper decidor. El 2050 no queda tanto tiempo para llegar al 2050 y tal vez muchos de ustedes van a estar en ese grupo humano, o sea, en ese 31,6%. Y si nosotros nos volviéramos más atrás en el tiempo, les digo que en los años 90 no alcanzábamos a llegar a un 6%, por lo tanto, ese color, ¿no es cierto?, habría sido un rosa mucho más pálido, ¿ya? Entonces, esto ha sido en poco tiempo, este envejecimiento poblacional, ¿verdad? Lo que en Europa, en los países de Asia ha sido cerca de 100 años, acá en Chile ha sido en menos de 30 años, ¿ya? Entonces, por eso estamos bien ocupados con estos temas, digamos, del envejecimiento. 16,2 hoy día, según el censo del 2017, son personas de 60 y más años. Esto lo indica, digamos, adulto mayor en Chile está definido en la ley que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor, la 19.828, ¿ya? Y por eso hablamos de 60 y más años, ¿ya? Son más de 2,8 millones de personas, ¿ya?, de los cuales la mayor parte son mujeres, 55,7 versus 44,3% los hombres. Y un dato súper interesante hoy día que vale la pena como profundizar un poquito más, es el índice de envejecimiento. Y eso indica que cada 100 menores de 15 años hay 80,9 personas mayores de 60 y más años, ¿ya? Y eso en poquito tiempo más, o sea, estamos hablando de 10 años más, eso va a ser 100 a 100, ¿ya? Y después 120 mayores por cada 100 menores de 15 años. Por lo tanto, es un índice bien especial porque hoy día nacen menos niños, tenemos una tasa de fertilidad que no alcanza el 1,8%, o sea, el 1,8 niños 1,8 niños para mujeres en edad fértil. Eso es, ¿ya? Entonces, de igual forma es una situación bien, digamos, como interesante. Todos los países envejecidos tienen altas tasas digamos, de personas mayores, bajas tasas de mortalidad y bajas tasas de fertilidad, ¿ya?, que es algo que nosotros tenemos como país, ¿ya? En 2050, entonces, las personas mayores serán un 31,6%, ¿ya? La esperanza de vida, bueno, ha aumentado, como les decía, por ahí, por el 2009, no alcanzaban a llegar al 78,2 años en promedio, ¿verdad? Siempre más las mujeres que los hombres. Y en el 2017 esto aumenta, y aumenta a los 80 años, ¿ya? Entonces, siempre la expectativa de vida de las mujeres es más alta,
¿ya? Así que en poco tiempo subimos prácticamente 1,8 años de más vida, ¿no es cierto?, después de esperanza de vida para las personas en nuestro país. También tenemos una realidad que es interesante que podamos revisar, ¿no es cierto?, algunos datos más a fondo, como que el 22,1% de las personas mayores de 60 años presentan altos índices de pobreza multidimensional, porque la categoría de pobre de ingresos, en el caso de las personas mayores, es menor al promedio nacional. Ya, entonces uno podría decir, los adultos mayores no son tan pobres de ingresos. Hay que hacer todo, digamos, un análisis de esa información también, ¿ya? Sin embargo, la pobreza multidimensional, que significa acceso a bienes y servicios, ahí es donde hay mucha más pobreza de personas mayores de 60 años, ¿ya? En una región, por ejemplo, como Antofagasta, que tiene un per cápita alto, ¿no es cierto?, para la población en general, porque está el cobre, ¿no es cierto?, porque está todos los temas de ahí, la pobreza multidimensional de las personas mayores es bastante más alta que en otras regiones. Entonces, ahí el acceso a estos bienes y servicios, salud, a los bienes a los servicios de educación, a los servicios sociales, ahí es mucho más, digamos, hay mucha más pobreza de parte de los adultos mayores, ¿ya? También un 14,2% presenta algún tipo de dependencia funcional. Eso significa que hay más de alguna actividad de la vida diaria que no pueden realizar por sí solos y que requieren apoyo, ¿ya? Ya sea leve, moderada o severa, que son las categorías, ¿no es cierto?, de la dependencia funcional. El 98,2% de las personas mayores con dependencia que residen en hogares familiares, ¿no es cierto?, tienen un cuidador familiar. Y generalmente ese cuidador familiar son mujeres, ¿ya? Más del 95% de los cuidadores familiares son mujeres, ¿ya? Y mujeres bastante sobrecargadas con la labor de cuidado, porque no es solo que cuiden a una persona mayor, sino que también muchas veces a niños, niñas, etcétera, ¿ya? Luego, el 13,4% de las personas mayores viven en hogares unipersonales, quiere decir, ¿no es cierto?, que viven solas. Sin embargo, eso no es correlativo con el sentimiento de soledad, ¿verdad? Yo puedo vivir sola, pero no sentirme sola. Ahora, en un último estudio de la Católica de la semana pasada, se mostró un alto digamos, incremento del sentimiento de soledad de las personas mayores en relación a la encuesta calidad de vida que ellos tienen, ¿verdad? La aplicada en el 2019 y la aplicada ahora en el 2021, en el verano del 2021. Cerca de 20 puntos se incrementó el sentimiento de soledad, así que también ahí hay un dato interesante que hoy día está pasando con nuestra población mayor. Y el 84,9% de las personas mayores se encuentra inscrita en el sistema público, en FONASA, ¿ya? Entonces, por eso hay mucha presión, los que son de salud seguramente lo verán, ¿no es cierto?, de las personas mayores en la salud primaria y luego, digamos, en los hospitales, etc. Hay regiones, el envejecimiento es súper heterogéneo a nivel de nuestro país, ¿verdad? Y entonces hay regiones mucho más envejecidas y otras más jóvenes, ¿ya? En relación a los de 60 y más años. Y también hay regiones como la región metropolitana que concentran la mayor cantidad de la población en números totales sin ser la más envejecida, ¿verdad? Y Valparaíso es la región que hoy día tiene el mayor, digamos, porcentaje de envejecimiento de población sobre 60 años, ¿ya? Y después la siguen, ¿no es cierto?, las regiones más del sur. Y las regiones más jóvenes son las del norte, Tarapacá, Antofagasta, ahí tenemos, ¿verdad?, regiones que son mucho más jóvenes. Así que es importante ir mirando siempre los datos y qué está pasando en cada una de las regiones en donde vivimos, ¿no es cierto?, con las personas mayores. Cuando nosotros hablamos de políticas sociales de vejez, ¿no es cierto?, estamos hablando de intervenciones que muchas veces pueden ser sectoriales. Por ejemplo, salud hace sus propios programas o digamos, genera, ¿no es cierto?, ciertas acciones hacia las personas mayores, en vivienda, en trabajo, en educación, etcétera. Entonces eso hablaríamos como más de políticas sectoriales o específicas relacionadas con las personas mayores.
También por políticas sociales sobre vejez se entiende aquellas acciones que son organizadas por el Estado para hacer frente, ¿no es cierto?, a las consecuencias sociales, económicas, culturales de envejecimiento de la población y de las personas, ¿ya? Entonces, una de las cosas más complejas de las políticas es que muchas veces se basan en constructos sociales sobre la edad que tiene esa sociedad. Y muchas veces esos constructos no son tan positivos, ¿ya? Hoy día tenemos imágenes negativas que están muy presentes en la construcción de políticas sociales hacia las personas mayores. Y ahí tenemos algo que pasó hace poquito durante la pandemia, donde las personas mayores fueron, digamos, se les restringió la salida por un tema de edad, ¿ya? Y eso es súper complejo, ¿ya? Porque todos estábamos en cuarentena, pero las personas mayores, a pesar de los distintos pasos, los mayores de 75 años tenían solamente ciertos horarios para salir y ciertas condiciones para la salida. Entonces, ese tipo de cosas igual está muchas veces basada en, digamos, imágenes respecto a las personas mayores que no siempre son las más positivas. Entonces, cuando nosotros hacemos una política social, también estamos, digamos, eligiendo una definición de vejez y envejecimiento e identificando ciertos problemas, ¿no es cierto?, que están presentes en la población. Y algunas cosas, bueno, importantes también que hoy día estas políticas de la vejez ya salieron del mundo privado, ya no son solo cosas que se producen al interior de la familia, sino que también son cosas que son asuntos públicos. O sea, cuando tuvimos el estallido social y la gente habló de las pensiones, son cosas que ya salen del ámbito de que los pobres adultos mayores tienen malas pensiones, sino que hoy día es una demanda social, ¿verdad? Entonces hay cosas que pasan, ¿no es cierto?, como el maltrato, que estaba muy, muy metido adentro de las casas. Hoy día el maltrato de personas mayores también es una cosa mucho más visible a nivel de la sociedad, ¿ya? Hay algunos paradigmas para poder hablar un poco sobre las políticas públicas, tienen cierto como paradigmas detrás, ¿ya? Y hay un primer paradigma que habla la vejez como un asunto de pobreza, ¿no es cierto? Un segundo paradigma que tiene que ver como asunto de integración social y un tercer paradigma que estamos usando mucho más fuertemente hoy día, que es el enfoque de derechos, ¿ya? El primer paradigma, que es la vejez como asunto de pobreza, significa que hay una vulnerabilidad económica en esta etapa de la vida, por tanto, las medidas que yo voy a emprender, ¿no es cierto?, como sociedad o dentro de las políticas que voy a generar, van a ser políticas destinadas a mejorar el ingreso a las personas mayores, ¿ya? Como las pensiones, ¿no es cierto?, aumentar las pensiones, mejorar los subsidios, ¿verdad?, generar a lo mejor comedores para que la gente pueda alimentarse o entregar cajas de mercadería. O sea, todo eso, si yo considero, ¿no es cierto?, que la vejez como un asunto de pobreza, voy a mirar, ¿no es cierto?, y voy a generar políticas relacionadas con ese tema, ¿ya? Luego, si yo veo la vejez como un asunto de integración social, mis políticas sociales para las personas mayores va a ser, tratemos de que la persona mayor ocupe espacios de integración, de participación. Este paradigma se usó muchísimo, muchísimo al inicio de los tiempos cuando estaba, yo les diría por ahí por los años 90, cuando los municipios generaban algunas acciones para las personas mayores, siempre se pensaba desde la lógica de que participe, que se formen clubes, ¿no es cierto? Generemos espacios comunitarios para que sean favorables para las personas mayores. De hecho, mucho de la demanda de las personas mayores era sedes sociales para funcionar como club o como organización, ¿ya? Entonces, en ese sentido, cuando nosotros miramos a esta vejez como un asunto de integración social, estamos pensando en generar estos espacios, la participación y todo, ¿ya? Lo que no es malo, yo no estoy casándome con un paradigma o con otro, estoy diciendo que existen estos paradigmas todavía, ¿no es cierto? Algunos con más, digamos, fuerza que otros, ¿verdad? Pero conviven estos paradigmas, ¿ya?
Y el tercer paradigma es el enfoque de derechos, ya que está presente en las políticas públicas y se fundamenta, ¿no es cierto?, en la condición humana de las personas mayores y promueve la generación de un espacio social integrado para todas las edades, no solo para las personas mayores, porque si uno ve, ¿no es cierto?, el envejecimiento como un proceso de vida, no como algo así como la etapa, sino que como el proceso. Claramente nosotros empezamos a envejecer desde que fuimos concebidos. Por lo tanto, desde ahí tendríamos que empezar también a prepararnos para esta etapa de la vida, ¿ya? Entonces aquí ya no tiene que ver con que las personas mayores demanden, digamos, como servicios, sino que es una obligación del Estado proveer digamos, servicios porque las personas mayores tienen derechos. ¿Ya? Y hoy día, más aún que tenemos una convención interamericana sobre protección de derechos humanos de las personas mayores, ratificada por Chile en el año 2017, ¿ya? Entonces, en ese sentido, también necesitamos, digamos, como saber de qué derechos estamos hablando y cuáles son las respuestas del Estado frente a esos derechos, ¿ya? Así que es importante este paradigma que está presente hoy día porque además está sustentado también por esta convención, ¿ya? ¿Cuáles son como los principios que guían una política pública con este enfoque de derecho? Y ahí ustedes me van a decir a lo mejor, pero en esta política pública no está todo esto, por lo tanto a lo mejor no tiene este enfoque de derecho. Yo les tengo que decir que sí, que efectivamente hay políticas que se han diseñado hoy día que no tienen enfoque de derecho, ¿ya? Entonces, en ese sentido, también ir revisando, a la luz de lo que estamos conversando, cómo están construidas las políticas públicas hacia este grupo, ¿ya? Y ahí tenemos personas, digamos, los principios transversales que tiene esta elaboración de políticas públicas con este enfoque, es primero ver a las personas como sujeto de derecho humano, ¿ya? Estas personas tienen que considerar que las personas mayores son titulares de derechos. Por lo tanto, hay ciertos derechos, hay derechos más específicos en esta etapa de la vida. O sea, no es que la persona mayor tenga otros derechos que no tienen los otros, sino que se especifica un poco más, por ejemplo, el derecho al cuidado de largo plazo, que eso no está muchas veces para las personas, digamos, más jóvenes, sino que está especialmente más mirado en esta etapa de la vida, ¿ya? También la inclusión, igualdad y no discriminación, o sea, aquí la no discriminación está como a la base de todos los otros derechos, está como este tema de la dignidad y la no discriminación tiene que estar, ¿no es cierto?, digamos, como rectores de todo el ejercicio de derechos de las personas mayores, ¿ya? La participación también es un principio transversal en una política que tiene enfoque de derecho, ¿ya? Y esto tiene que ver con que yo valoro, ¿no es cierto?, al otro y lo pongo en una posición muy, digamos, como a la par conmigo, conversando sobre los temas, conversando sobre la situación que les pasa a ellos, ¿ya? Coordinación interinstitucional, una política con este enfoque tiene que ser coordinada, porque la situación de las personas mayores es una situación que tiene multidimensiones. Entonces yo no puedo responder por una sola vía, tengo que responder por las distintas instancias, ¿no es cierto? Hoy día todos somos como reductos aparte en el Estado, salud por allá, digamos como social por acá, transporte por allá, pero hoy día a raíz de la misma pandemia, por ejemplo, el Servicio Nacional del Adulto Mayor, el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Salud están trabajando en forma colaborativa y conjunta para generar todo lo que tiene que ver con adultos mayores en el plan paso a paso, etcétera. Entonces, por fin estamos como coordinándonos en forma interinstitucional para poder mirar, ¿no es cierto?, a este sujeto en una forma mucho más integral. Y bueno, siempre tiene que haber una transparencia y rendición de cuentas. O sea, si nosotros hacemos una política pública, tenemos que mostrar cuáles son los resultados, si hay evaluaciones de esas políticas y realmente mostrar, ¿no es cierto?, digamos, que esa política llegó a la gente que se requería y los recursos que se asignaron, ¿ya? Entonces, también
también, aparte de estos paradigmas, ¿no es cierto?, para la construcción de estas políticas públicas en vejez y envejecimiento, también están los enfoques. Y aquí hay enfoques que la OMS nos ha ido como iluminando, ¿ya? Y otras instancias, digamos, como para poder incorporar en nuestras políticas públicas, ¿ya? Por un lado los paradigmas, por otro lado estos enfoques, ¿ya? Y en ese sentido, uno de los enfoques que se ha usado mucho en temas de vejez y envejecimiento es el envejecimiento saludable, ya que es un concepto que viene de los años 90, de la OMS principalmente, y donde el énfasis siempre estuvo puesto en que las personas mantuvieran por el mayor tiempo posible sus condiciones de salud, su independencia funcional, para que así pudieran participar en la sociedad e incluso en edades avanzadas, ¿ya? Entonces eso era algo que siempre estuvo presente y que hoy día hay mucho rezago, ¿no es cierto?, de este enfoque de envejecimiento saludable. Después pasamos al envejecimiento activo. También en los años 90, también la OMS, ¿no es cierto?, le incorpora al envejecimiento saludable otros factores, ¿no es cierto?, adicionales a la salud de las personas y pone un pilar de bienestar, un pilar de participación y un pilar de seguridad, ¿ya? Entonces, incorporándole otras áreas, ¿verdad?, para que este enfoque fuera bastante más integral que solo los temas relacionados con la salud. Y después pasamos, ¿no es cierto? Bueno, ahí está como las áreas de intervención que proponía este enfoque, ¿no es cierto?, de más activo, que era promover la salud, prevenir la discapacidad, y optimizar y compensar las funciones cognitivas, el desarrollo afectivo, maximizar todo lo que es integración e implicación social, ¿verdad? Y después pasamos a este enfoque que estamos trabajando actualmente en las políticas públicas, que es el envejecimiento positivo. ¿Y qué le pone este envejecimiento positivo a las políticas públicas? Es principalmente lo que tiene que ver con el bienestar subjetivo. O sea, tiene todo lo anterior, ¿no es cierto? Tiene este envejecimiento saludable, este envejecimiento activo, pero también tiene esta preocupación de qué pasa con la satisfacción de las personas mayores, ¿ya? Entonces, en ese sentido, es un enfoque que incluye, ¿no es cierto?, lo anterior. ¿Y qué se entiende como bienestar subjetivo? Que la calidad de vida realizada en los ojos de la persona que evalúa su vida, ¿no es cierto?, sea expresado por ella, o sea, que exprese esa felicidad o satisfacción vital y que aprecie su vida en forma positiva y que sienta estas cosas como placenteras, como afectos, etcétera, ¿ya? Entonces, en ese sentido, es algo que es evaluado por las personas, ¿ya? Entonces, ahí es bien importante considerar eso. Teniendo estos paradigmas, estos enfoques, vamos a ir mirando un poco qué ha ocurrido en nuestro país, ¿ya? Con las políticas sociales de vejez y envejecimiento en Chile. Y ahí tenemos un año como importante de inicio, estamos hablando del 95, a lo mejor ustedes ni siquiera nacían, yo ya estaba trabajando en estos temas, de hecho de antes, del 91 empecé a trabajar en estos temas. Y en el año 95 se creó la Comisión Nacional para el Adulto Mayor. Esto es súper importante porque antes de eso lo que habían eran políticas de grupos prioritarios, ¿ya? Y esas políticas de grupos prioritarios consideraban mujeres, niños, adulto mayor, personas con discapacidad, pero no había ni una institucionalidad relacionada con las personas mayores, no había por ejemplo, en este caso, cada municipio hacía lo que podía o lo que quería en relación a las personas mayores, o sea, no había un lineamiento, ni coordinación, ni nada de eso. Entonces, cuando se crea esta comisión, ayuda un poco a ordenar lo que había, a tener un buen diagnóstico de lo que ocurría, ¿no es cierto? Y crea, esa misma Comisión Nacional, crea un organismo más operativo que fue el Comité Nacional para el Adulto Mayor, que fue presidido por la esposa, ¿no es cierto?, del presidente del momento, que fue la señora Marta Larraín, ¿ya? Y ahí en ese momento se empieza como a tratar de coordinar y articular una política nacional para el adulto mayor. Ya estamos hablando del 95, todavía no nacía el Servicio Nacional del Adulto Mayor. El 96 se crea digamos,
gabinete con los ministros que participan en esta política y se aprueba esta política, ¿no es cierto? Y una de las cosas como principal que se plantea ahí era el objetivo de lograr un cambio cultural en la búsqueda del buen trato al adulto mayor y mejorar la calidad de vida de este grupo, ¿ya? Ahí ustedes me pueden decir hoy día si eso se ha logrado o no. Ya eso es parte, ¿no es cierto?, de lo que en ese momento surge y bueno, hoy día tenemos que ir revisando, ¿no es cierto?, qué está pasando. En el 98 se implementa la política de salud para personas mayores y en ese mismo año se empieza a implementar el PACAM, el programa de alimentación complementaria, ¿ya? Y es súper interesante porque el PACAM es bastante único a nivel mundial, ¿ya? Hay muy pocos países que implementan una alimentación complementaria para personas mayores. Sí se hace más en infancia, pero en personas mayores no tanto, por lo tanto es bien interesante. Después, el 2002, en temas de salud, se genera la norma de atención integral del adulto mayor, el EMPAM, el EFAM, surgen de ahí. El 2005 inicia el GES con 12 patologías, hoy día bastante más que eso, y el 2007 son los primeros inicios del plan de inmunización. ¿Ya? Entonces, para que ustedes vean cómo ha ido avanzando, ¿verdad?, también las políticas de salud. En el año 99 se envía al Congreso el proyecto que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor y el 2012 se crea, o sea, pasó ahí unos añitos, ¿no es cierto?, para poder que se creara este servicio. El 2003 entramos en funcionamiento, yo soy como socia fundadora del servicio porque empecé a trabajar, ¿no es cierto?, en el año 2003, después de mi trabajo que fue en un municipio, ¿no es cierto?, postulé a este cargo y quedé. Y luego, en el 2008, se genera un cambio súper interesante para las personas mayores, importante, que lo venían pidiendo hacía mucho tiempo, que es la reforma previsional, ¿ya? Ahí se amplía las pensiones básicas solidarias, ¿no es cierto? Antes las pensiones asistenciales llegaban a muy poca gente, desde ahí en adelante las mujeres son más consideradas también como parte de las pensiones, ¿verdad? Y bueno, el aporte previsional solidario que también es parte de esa reforma, gran reforma, ¿ya? Después, en el año 2010, aparece un tema muy, muy importante para las personas mayores que tiene que ver con las situaciones de maltrato y vulneración de derechos. Hasta ahí, los tribunales se declaraban incompetentes para poder abordar los temas de maltrato a las personas mayores. Y la ley 20.427 empieza a modificar cuerpos legales incluyendo los temas relacionados con personas mayores, ¿ya? Como sujeto específico, vulnerable en caso de VIF, abandono y abuso patrimonial. Ese fue un gran salto y permitió también la creación de los programas relacionados con buen trato. Después tenemos en ese mismo año la creación de una comisión especial en la Cámara de Diputados, ¿no es cierto?, que era para personas mayores, hoy día es familia y personas mayores, pero igual hay mucha preocupación, digamos, en ese sentido de la Cámara para todo lo que sean propuestas legislativas, etcétera. Después, en el 2011, Senama pasa del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia y se va al Ministerio de Desarrollo Social. Ustedes dirán, ¿da lo mismo el cambio de ministerio? No da lo mismo, porque uno tiene que ver con las leyes y con la articulación de la política pública y el otro tiene que ver con la ejecución de programas y políticas públicas. Por lo tanto, Senama empieza a tener mucha más participación en la ejecución de programas a partir de ese cambio que antes, ¿ya? Entonces, en ese sentido, cambian un poco las funciones también, ¿ya? Después, en el 2011, otra cosa bien importante ocurre, que es la eliminación del famoso 7% que los adultos mayores venían solicitando hacía mucho tiempo, que era la cotización de salud, pero en este caso solo se elimina para las personas que reciben pensión básica solidaria. El resto seguía pagando su 7%, ¿ya? El 2012 se da a conocer esta política integral de envejecimiento positivo, porque ahí nace la política 2012 al 2020. ¿Lo sí? Sí, ya.
Sí, me había pegado, sí, me di cuenta, me vi pegada. Sí, El 2012 se incorporan e implementan nuevos programas en materia de cuidado. Ahí empezamos a generar programas de cuidado, ¿ya? Y eso es bien relevante también porque Chile no había hecho ese tipo de programas con anterioridad al 2012, ¿ya? Después tenemos, voy a apagar un ratito la cámara, no sé si te parece, para que no me quede pegada, ¿verdad? Ya. buena idea, Gladys, porque está pegada la imagen, entonces si después la vuelves a encender y va a Exacto, aparecer tu imagen. eso estoy haciendo. Perfecto. Entonces, ahí empieza toda esta incorporación de programas de centros diurnos, de cuidados domiciliarios, se entrega un fondo para subsidiar a establecimientos de larga estadía que venían funcionando años, ahí se incorporan, ¿no es cierto?, estos fondos, ¿ya? Y bueno, todo lo que se plantea de la incorporación de la Política Nacional de Cuidado, que viene a aparecer por ahí por el año 2014, ¿no es cierto? Y donde se planteaba que se iba a articular los ministerios, ¿verdad? Los servicios relacionados con el cuidado. Ahí surge como esta idea de tener esta política nacional de cuidado, la que durante el tiempo después se va transformando en programas, más que en una política nacional de cuidado. Ya ahí como que quedamos un poquito escasos en términos, o sea, como que quedamos más disminuidos, ¿ya? Luego se genera una medida presidencial que consideraba la construcción de nuevos establecimientos de larga estadía y centros diurnos para personas mayores en las distintas regiones del país. Pasamos de 9 establecimientos de larga estadía a tener hoy día 21, ¿ya? O sea, igual nos dimos un salto importante desde el 2014 hasta hoy día, ¿ya? Igual insuficiente porque la demanda, ¿no es cierto?, de este tipo de establecimientos es bastante grande, ¿ya? El 2015 se elimina el 5% de salud, ¿ya? Y se amplió el beneficio a todas las personas que tuvieran una pensión, tanto de AFP como de IPS. Eso fue bastante bueno también. En el 2016 se elaboran estándares de calidad para los establecimientos de larga estadía y en el 2017 se ratifica la Convención Interamericana de Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores, ¿ya? Por ejemplo, este es un ejemplo gráfico de la política de vivienda para el adulto mayor en Chile, cómo va transitando. En el año 84, imagínense lo anterior que fue esto, los serbios podían destinar hasta el 2% de su programa anual para la atención de postulantes de 60 años y más. O sea, si se construían 100 casas, ¿no es cierto?, 2 de esas casas eran para personas mayores. Después, en el 2007, por un decreto del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, se abre la posibilidad de que las viviendas dirigidas al adulto mayor sean construidas por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y traspasadas en comodato a Senama, ya tanto para su administración, mantención y ejecución del programa en atención a los residentes que vivían ahí. Entonces se empezaron a construir condominios de viviendas tuteladas y eran traspasados a Senama. Se construían los establecimientos de larga estadía y eran traspasados a Senama. Y el 2013 ya se genera un nuevo convenio, ¿no es cierto?, con el MIMBU para que los condominios de viviendas tuteladas tuvieran una ejecución anual, o sea, cada vez se fueran construyendo más condominios, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de las políticas de cuidado propiamente tal, antes de los años 90, solo la iglesia, ¿no es cierto?, a través de su diócesis, qué sé yo, las fundaciones de iglesia, tenían, por ejemplo, los establecimientos de larga estadía, ¿ya? El Consejo Nacional de Protección a la Ancianidad, que es CONAPRAN, era la política pública del gobierno de la dictadura, ¿no es cierto?, para las personas mayores. Y CONAPRAN tenía centros abiertos, tenía establecimientos de larga estadía y tenía clubes de adulto mayor. Esa era la política para las personas mayores antes de los 90, ¿ya? Y siempre predominando modelos de atención asistenciales, caritativos y solidarios, ¿ya? Después de los años 90 al 2006, que estamos hablando de los primeros años digamos, de todos los temas relacionados con personas mayores, y ahí entre medio ya se había creado el Servicio Nacional del Adulto Mayor, pero siempre con un enfoque muy
destinado a la participación, habían algunas iniciativas propias de municipios relacionadas con el cuidado, algunas fundaciones como el Hogar de Cristo, que empezó en el año 91 con sus programas de PADAM, Centro Diurno, o sea, tienen recorrido muchos años, algunas ONGs como el MEMS, que es este es un movimiento de emancipación de la mujer chilena, así eso significa MEMS, tenían ellas un trabajo de cuidado en las comunidades, con salud, etcétera. Las iglesias también trabajaban siempre predominando modelos más asistenciales, solidarios y con enfoques más biomédicos, ¿ya? Después, durante el 2006 al 2010, ¿no es cierto? Como les decía en la línea anterior del tiempo, se construyen los establecimientos de larga estadía, los condominios de viviendas tuteladas, en el marco de esta política de vivienda para el adulto mayor, derecho a techo, porque todo lo que nosotros, o sea, lo que se construye y se entrega en comodato, no derecho a propiedad, ¿ya? Y ahí siempre predominando los modelos biopsicosociales, solidarios, y también en el marco de las acciones de protección social durante este tiempo, ¿ya? Experiencias exitosas, algunas como municipios, fundaciones también existían, ¿ya? Después del 2010 al 2014, la Política Nacional de Envejecimiento Positivo, ¿no es cierto?, donde se crean estos programas de establecimientos, centros diurnos, cuidado domiciliario, con un modelo biopsicosocial y más solidario, y con un trabajo fuerte del SENAMA, del Servicio Nacional del Adulto Mayor, con instituciones solidarias, ¿ya? Del 2014 al 2017 tenemos la construcción, ¿no es cierto?, de este Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados que articula servicios a nivel de territorio, algunas experiencias exitosas del Chile Cuida, ¿no es cierto?, que fue un proyecto piloto de cuidado. Senama también reformula su programa de cuidado para poder mejorar la calidad de la atención de las personas que se atendían, porque antes era más voluntariado y después ya se empieza a financiar también, digamos, todo lo que se hacía con las personas en los territorios. Los programas de establecimiento de larga estadía, de condominio, de centros diurnos, se empiezan a reformular, se hacen muchos de ellos concursables, con fondos concursables para que fueran más transparentes, ¿no es cierto? Y se enfatiza en la supervisión y siempre desde la perspectiva de derecho, ¿ya? Hoy día tenemos nosotros una política pública que es de envejecimiento positivo. Nuevamente, acuérdense que estuvo antes, en el año 2013 empezó esto, y con un concepto que tiene que ver con este envejecimiento saludable, activo, ¿verdad? Pero con personas integradas en la sociedad con un alto nivel de bienestar subjetivo. Eso es lo que se espera, ¿ya? Con 4 ejes de trabajo hoy día, ¿no es cierto?, que es saludable, seguro, institucional y participativo, con un trabajo multisectorial, con distintos actores de la sociedad y de los ministerios, de la sociedad civil, ¿verdad?, y de las empresas también, incluso han trabajado mucho las empresas hoy día, y con una propuesta que tenía que ver en el envejecimiento saludable, la incorporación del programa de demencia, ¿ya? Y que ya se incorporó, ¿no es cierto?, en el auge mayor o en el GES, como hoy día se llama, ¿no es cierto? Aumento de médicos geriatras, todavía eso ha sido muy difícil, muy complejo. Implementar unidades geriátricas de enfermos agudos, la mayor parte de los hospitales, por lo menos uno a nivel de región, tiene una unidad geriátrica integral, y un programa oral, ¿no es cierto?, que se amplió, por ejemplo, el programa oral que se da a los CESFAM, que atendían a las personas mayores a los 60 años, pero no a los 61, a los 62. Esto se amplió, ¿no es cierto?, y ya hoy día se atiende a todas las personas mayores, ¿ya? En el envejecimiento seguro se hablaba de mejorar los beneficios del pilar solidario, todas las pensiones básicas solidarias, lo que se pudo hacer, ¿no es cierto?, dentro de uno de los acuerdos después del estallido social fue mejorar las pensiones, y eso se logró hacer, ¿ya?
aumentar, digamos, implementar también el seguro social de la dependencia, eso no se ha hecho, eso quedó estancado con la reforma previsional, por lo tanto eso es algo que está ahí hoy día, ¿no es cierto?, sin mayor movimiento, y fortalecer la red de centros día y red de centros de larga estadía, eso sí se ha logrado en este tiempo. En el envejecimiento participativo, el fortalecimiento de la organización y clubes de personas mayores, siempre hay mucha relación de los servicios, del Servicio Nacional del Adulto Mayor, por lo menos con las organizaciones, los clubes, las federaciones, etcétera. Potenciar la participación laboral, se logró tener acceso a capacitación de las personas mayores, sin embargo, todavía la participación laboral de ellos es bastante menor, ¿no es cierto? También el desarrollar ciudades más amigables, hoy día se amplió la red de comunas amigables en nuestro país y son 189 comunas que están, ¿no es cierto?, digamos, con la implementación del programa de ciudades amigables que lidera la OMS en cada una de las comunas, ¿ya? Y bueno, siempre promoviendo la autonomía de las personas mayores a nivel institucional, el fortalecimiento institucional de Senama, que no ha ocurrido mucho hasta el momento. En la verdad, las cosas que todavía seguimos como presupuestariamente y en términos organizacional bastante, digamos, en desnivel con otros tipos de servicios. Se creó la figura del defensor mayor en el Servicio Nacional del Adulto Mayor, pero con pocas atribuciones todavía. Si se aprueba la ley de envejecimiento positivo que está presentada desde octubre del año pasado, podríamos tener una mejor respuesta en términos de defensa a las personas mayores, ¿ya? Y se creó ese Consejo Ciudadano para la Presidencia. Nosotros hoy día estamos dentro de el Ministerio de Desarrollo Social junto con Senadis, con ADIS, con IJUB y FOSIS, ¿ya? Y tenemos como misión, ¿no es cierto?, promover, contribuir a un envejecimiento positivo mediante la implementación de políticas, programas, articulación intersectorial y alianzas público-privadas. Y, bueno, los principales programas que estamos desarrollando hoy día son cuidados domiciliarios en 15 regiones, 32 comunas, condominios de viviendas tuteladas que son 54, 1.041 personas estamos atendiendo, los CELEAM de Senama que son 16, pero ya están los otros en funcionamiento, por lo tanto hoy día son 21, con APRAN también que seguimos apoyándolos, ¿verdad? Entregamos subsidios a 152 establecimientos de larga estadía, tenemos 86 centros diurnos comunitarios funcionando y 5 centros diurnos a nivel de región, ¿no es cierto?, que están funcionando también, y que en pandemia igual han sido apoyo para las personas mayores, si bien estaban cerrados físicamente, pero los profesionales igual salieron, ¿no es cierto?, a trabajar con las personas mayores. Escuela para dirigentes tenemos en temas de participación, voluntariado, envejecimiento activo, que son talleres, ¿verdad?, actividades culturales, un turismo para la población más vulnerable y el Fondo Nacional del Adulto Mayor, donde los propios adultos mayores presentan sus proyectos, ¿ya? Algunos programas más transversales, las comunas amigables, como les decía, ya 189 comunas son parte de esta red, hay fondos concursables para ello, hay un apoyo más económico, la escuela para funcionarios públicos, que son diplomados que entrega el Servicio Nacional del Adulto Mayor, y el Fondo Nacional del Adulto Mayor para quienes trabajan con adultos mayores, ¿ya? Y eso es bien interesante también porque hay buenas iniciativas. El Fono Mayor hoy día, funciona a la par con el programa de Buen Trato, ¿ya? El Fono Mayor incluso hoy día puede, digamos, derivar llamados telefónicos a psicólogos y a personas de orientación jurídica, ¿ya? Entonces, en ese sentido estamos llegando bastante más allá. ¿Qué se viene? Que no se ve nada, pero quiero solo dejarles para que podamos responder preguntas, ¿no es cierto?, esta inquietud de poder revisar a fondo lo que se viene en términos de las propuestas presidenciales. Yo logré sacar de tres, digamos, las propuestas de tres de los candidatos presidenciales, digamos, y los tres plantean temas relacionados con un sistema nacional de cuidado, ¿ya?
algunos más centrados en como más Estado, ¿no es cierto?, en términos de que el Estado se haga cargo, y otros más desde la perspectiva, ¿no es cierto?, de que de un subsidio, de poder entregar recursos para que las familias se hagan cargo. Ahí hay que hacer esa mirada, ¿ya? Esa mirada de quién, o sea, de quién y cómo se está, o sea, de qué y cómo se está pensando digamos, los programas o las políticas hacia las personas mayores de aquí en adelante. ¿Ya? Entonces, en ese sentido yo las invito a poder revisar bien porque en el fondo es lo que se nos va a venir. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los, digamos, lo que se pretende? Hasta ahí yo dejaría la presentación, tengo algunas oportunidades de desafío, pero me gustaría que pudiéramos como responder preguntas relacionadas con esto mismo y poder ir conversando estas oportunidades de desafío, ¿verdad? Que seguramente muchos de ustedes ya tienen algunos en su cabeza. Muchas gracias, Gladys, por la presentación, excelente. Nos ha quedado muy claro el tema de las políticas de cuidado para personas mayores en nuestro país. Sin duda, hay muchos temas que en lo personal desconocía. Así que muchas gracias por esta excelente presentación y bueno, dejamos abierto el chat, que es la forma de comunicarnos para que ustedes puedan hacer sus preguntas, comentarios, como decía Gladys también, señalar también si ustedes vislumbran oportunidades y desafíos en este tema. Así que esperamos sus comentarios. Pónganlos nomás con confianza, ¿eh? Porque uno sueña, ¿no es cierto?, un país con ciertas condiciones, porque mire, una de las cosas más probables es que todos nosotros lleguemos a ser viejos o viejas de este país, ¿ya? Porque los que se mueren en el camino son los menos. Por lo tanto, la verdad es que no es que estemos planteando algo para otros, es para nosotros mismos, ¿ya? Entonces, en ese sentido, ¿qué les gustaría a ustedes? ¿Cómo ven su propio vejez y envejecimiento? ¿Haciendo qué? ¿O cómo? ¿Con qué tipo de soporte, de apoyo? Cuéntenos un poquito. Bueno, para romper un poquito el hielo, lo que conversábamos antes de que comenzara la presentación, yo le decía a Gladys de mi preocupación por la tremenda brecha digital que hay hoy en nuestro país, no solo en materia de adulto mayor, sino en materia a toda edad, ¿no? Y que tiene que ver, por supuesto, con las distinciones de clase social, pero sí me gustaría como una oportunidad y desafío que se pudiera cortar la brecha social, la brecha digital en las personas adultas mayores. Creo que en esta pandemia la brecha digital ha sido una amenaza para la población adulta mayor. Creo que es importante que los planes y los programas que se puedan instalar esté considerado sin duda la instalación del achicamiento de esta brecha. Eso para mí sería un desafío. Muy bien, sí. Ahí María Cristina también dice, muchas gracias por la actualización. Me queda la reflexión de que quedan muchos desafíos en torno a una población tan heterogénea, y es verdad. O sea, porque en el fondo hoy día, por ejemplo, en esto de la pandemia, como decía Rodé, quedó en evidencia esta brecha digital, pero muchas otras brechas también, las personas que vivían solas, por ejemplo, se quedaron mucho más solas y sin soportes de familiares, porque la gente no podía salir por la cuarentena. Entonces también ahí hubo una situación, ¿no es cierto?, de soledad, de falta de apoyo, ¿no es cierto?, de redes para las personas mayores. Y también surgieron otras, porque también nos dimos cuenta, por lo menos en nuestros programas de cuidado, que surgía el familiar, ¿no es cierto?, que iba a preocuparse un poco más de la persona mayor. Entonces también hubo ese como lado A y lado B durante la pandemia, ¿ya?
Sí, dice también Carolina que han existido grandes cambios sobre las políticas de adultos mayores en los últimos años. Estos cambios no son tan visibles o quizás no suficientes. ¿Sabes, Carolina, que una cosa que a mí me preocupaba siempre, digamos, de las políticas públicas es la posibilidad de llegar a todos y a todas, ¿ya? O sea, son las coberturas de los pueblos. Muchas veces yo pienso que estamos haciendo buenas políticas públicas, pero llegamos a poca gente, ¿ya? ¿Cómo hacemos para que todas las personas que lo requieran tengan el acceso? Eso es algo que hay que trabajar, hay que transitar para allá, ¿ya? O sea, porque no podemos estar atendiendo a 1.000 personas, nosotros más, no sé, 3.000, el programa de cuidados del SNAC, cuando son 80.000 los que lo requieren. ¿Ya? Entonces ahí hay una brecha grande también en términos de cobertura de los programas. Después dice Jenny, dice, ojalá el gobierno implementara nuevas políticas a nivel digital para los adultos mayores, ya que son ellos los más vulnerables en este momento, en ese nivel, con este mundo tan digitalizado. Fíjate que yo creo que hay algunas iniciativas, le contaba a Rode, que hoy día me enteré, que habían como 3 ministerios que estaban haciendo acciones digitales para las personas mayores, para disminuir la brecha digital, pero no conversan entre ellos, nadie lo sabe, o sea, ocurren cosas, están ocurriendo cosas, pero muchas veces la intersectorialidad, la comunicación de esas políticas no se está dando. Entonces también en ese sentido pasa mucho lo que tú señalas. Sí, las políticas públicas actuales son súper centralizadas, hay una gran cantidad de población en sectores rurales que quedan bastante excluidos de estos planes, precisamente porque es difícil alcanzar una población que año a año va creciendo cada vez más. O sea, casi nada de ruralidad. Yo hace poquito tuve que dar cuenta a la OCTE, la cuestión europea, ¿no es cierto?, de qué políticas teníamos específicas en temas de adulto mayor y ruralidad, y no tenemos nada, ¿ya? Nada. O sea, las políticas son como iguales para todos, ¿ya? Entonces, en temas rurales, lamentablemente, no hay cosas muy específicas, ¿ya? Centralismo, sí, sí. De hecho, el Senama es súper centralizado hoy día. Piensa que hasta el último convenio que hace una región X lo firma el director acá en Santiago, porque Senama no tiene atribuciones, por ejemplo, en cada una de las regiones, no tiene direcciones regionales, solamente tiene coordinaciones regionales. Entonces, es súper difícil, ¿no es cierto?, plantarse con políticas regionales y es que todas las decisiones pasan por acá. Sí. Gladys, hay personas de consultorios general rurales que hoy día nos acompañan y que por supuesto tienen, justamente ahí Berta, una de ellas que está escribiendo. La verdad es que toda mi admiración, no solo para los funcionarios de salud, sino municipales, educacionales, en las zonas rurales, que hacen un tremendo esfuerzo por el trabajo con adulto mayor. Bueno, yo trabajé 6 años en una zona rural. Y Mira, sin duda el programa, todos los programas que se han instalado para adulto mayor tienen mucho que ver con el compromiso de los profesionales y de la comunidad. Así que, bueno, un pequeño comercial y agradeciendo también la presencia de personas de Consultorio General Rural. Y ahí hay una pregunta de Javier y después Berta también tiene una pregunta, Gladys. ¿cuál es la cobertura de algunos de los programas? Pensando en beneficiarios, grupo específico, con el problema necesidad, algo como X porcentaje, dice LEAM, clubes. Mira, los establecimientos de larga estadía hoy día en Chile, los autorizados son 1.000, ¿ya? Son 987, porque es casi 1.000, ¿ya? De esos 21 son del Servicio Nacional del Adulto Mayor, ¿ya? 159 son de instituciones sin fines de lucro que reciben aporte del Servicio Nacional del Adulto Mayor, un subsidio, ¿ya? Y los otros son privados, ¿ya? Eso es lo que hay hoy día. ¿A cuántas personas se están atendiendo? Cerca de 25.000, ¿ya? Ahora, hay una cifra negra, por decirlo de alguna forma, en que supuestamente la misma cantidad de autorizados hay no autorizados,
¿ya? Entonces también eso hay que considerar. Eso en el EAM. En clubes del adulto mayor, hoy día nosotros tenemos un catastro, el último catastro hablaba de 14.000 clubes aproximadamente, lo que congregaría alrededor de 300.000 personas mayores. Igual no es mucho, ya no es mucho en cantidad en relación a la población total de adultos mayores, que son 2.800.000. ¿Ya? Entonces también, y la última encuesta de calidad de vida dice, o sea, de la CACEN, dice que hay un 35% de personas que participan en algo, pero no necesariamente en clubes, ¿ya? Entonces ahí hay otros datos, ¿ya? Entonces ahí te pude dar algunos antecedentes que tú solicitas. ¿Mm? Después la Berta dice, lo que pasa es que las políticas públicas tienen acceso a algunos y las leyes hablan de los derechos y cuidado y sin embargo el Estado está en el papel, en el papel, no supervisan, siguen los trámites y en las zonas rurales tenemos las migajas, sobre todo en los establecimientos de larga estadía. Los grupos dirigidos, sí. O sea, sí, hay harta digamos, digamos, necesidades en las zonas rurales que hoy día no están abordadas. ¿Ya? Y efectivamente cuesta mucho acceder a los establecimientos de larga estadía, y no solo de las zonas rurales, también de las zonas urbanas. O sea, hay una competencia por los cupos que es bastante grande, y nosotros hoy día casi los que ingresan a Senama son los que tienen orden judicial. Y así todo, hay lista de espera de casos de tribunales. ¿Ya? Entonces, claro, ¿por qué? Porque tampoco hay para todos, por ejemplo, un programa de cuidados domiciliarios, porque hay mucha gente que no quiere irse a instituciones, pero que quisiera tener un soporte en la casa, ¿ya? Y este programa llegamos a 1.000 personas o 4.000 personas, o sea, es como un saludo a la bandera frente a esa necesidad tan grande. Por eso yo creo también que los presidenciables, ¿no es cierto?, están hablando de esto, de este tema del cuidado como fuerte en sus programas. Dice Constanza, tengo dudas con este tema de los asilos de ancianos, ¿qué pasa con estas personas, cierto? Dice que son prácticamente abandonadas o quedan solas por algún motivo. ¿Cómo funciona con estas personas los temas de la política? ¿Existe algún tipo de ayuda específica para ello? Mira, hoy día no se llaman asilos de ancianos, ¿ya? El concepto hoy día es establecimientos de larga estadía para el adulto mayor, ¿ya? Ese es el concepto que se utiliza. Como yo les decía, estos establecimientos se generan a partir del decreto 14, que es del Ministerio de Salud. Ellos son los que le dan la existencia legal a los establecimientos de larga estadía. Senama no fiscaliza los establecimientos de larga estadía, eso lo hace la Seremi de Salud. Ya a través de las profesiones médicas, son ellos los que fiscalizan ese tipo de establecimientos. Nosotros apoyamos, asesoramos, sobre todo en la vulneración de derechos, en el trato a este tipo de establecimientos, pero principalmente con los que estamos trabajando hoy día, que son los que tienen subsidio, los de Senama y los de CONAPRAM. Pero no tenemos la posibilidad de llegar a los 1.000 establecimientos de larga estadía del país, salvo hoy a través de una plataforma por los temas de pandemia, ¿ya? Que ahí sí que estamos llegando para saber día a día los fallecimientos, ¿ya? Y los contagios, ¿ya? Pero no estamos con la posibilidad de supervisar, como dices tú, todos esos establecimientos, para nada. Después dice Berta, ¿no es cierto? Ustedes que educan deben enfocar los recursos que sea un solo fondo y cada región vea que priorizan y que no hablen de leyes de protección de adultos mayores si realmente en las zonas rurales se trabaja solo con el amor y ayuda a la población. Entiendo tu pesar, ¿no es cierto? Lo entiendo, pero también quiero comentarte que hay proyectos súper interesantes en las zonas rurales que han presentado, ¿no es cierto?, para el trabajo con personas mayores, ¿ya? Tanto a través de las comunas amigables, sí han presentado proyectos, comunas muy rurales, y nosotros en centros diurnos tenemos hoy día en Alto Biobío un centro diurno, tenemos en San Clemente un centro diurno, tenemos centros diurnos ¿cómo se llama? En Porvenir. O sea,
hoy día igual las políticas, a pesar de todas estas dificultades, igual varias de ellas están llegando a esta zona, ¿ya? Por ejemplo, un programa de cuidado domiciliario está en Cañete, ¿ya? Otro está en Río Ibáñez, o sea, también estamos llegando a esa instancia. Y tenemos varios convenios con instituciones, con CESFAM, de zonas rurales que han presentado súper buenos proyectos. Entonces, de igual forma, hay algunas acciones que se están desarrollando. Los clubes, por ejemplo, que postulan proyectos son de todas las comunas del país y muchas de ellas son precisamente de zonas rurales. El Estado debiera pagar un cuidador y así estarían mejor. Estoy muy de acuerdo contigo. Más que, mira, una cosa que hace poco tiempo nos tocó hacer también era decirle a la OCDE qué era lo que recibía un cuidador de adulto mayor. Hoy día, con suerte, recibe un estipendio siempre y cuando su persona mayor, o sea, su persona que cuida, sea un dependiente severo, ¿ya? Pero no hay otro tipo de apoyo económico a las personas que cuidan. Y ahí hay un tremendo desafío y una tremenda deuda con esas mujeres, sobre todo, que son las que cuidan. Sí, sí, estoy muy de acuerdo con lo que dice Carolina de que hay un trabajo muy grande que hacer con las cuidadoras familiares, ¿ya? Como te decía, o sea, eso es una deuda. Nosotros hoy día estamos trabajando, por ejemplo, con el PNUD para poder hacer una plataforma de cuidadoras informales donde puedan tener acceso a información, a cursos gratuitos, a poder coordinarse entre ellas y en algún momento tenemos que tener un registro de cuidadoras, ¿ya? O sea, cosa que tampoco Chile ha avanzado en eso. Así que sí, hay hartos temas relacionados con el cuidado que tenemos que avanzar. Otro desafío, Gladys, el tema de los cuidadores informales. Sí, sin Sí, duda es un tremendo tema y deuda país. sí, sí. Ojalá que los Mira, próximos años ahora en la pandemia ni siquiera tenían un permiso específico. Nosotros con la gente de cuidado peleamos ese famoso permiso del adulto de ir a cuidar al adulto mayor, porque nadie podía salir a cuidar. Imagínate lo que significa para una persona que requiere el cuidado de eso. Sí, Eso era exactamente. terrible. Exactamente. Bueno, Gladys, muchas gracias por tu presentación, por esta conversación interesante y por tu disposición de estar hoy día acompañándonos en este webinar. Muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado. En el listado yo veo personas, bueno, como ya mencioné, de consultorios generales rurales, veo personas de Concepción también, mi tierra natal, colegas muy queridos, exalumnos, estudiantes. Así que muchas gracias, muchas gracias. No sé si me faltó mencionar a alguien, si me faltó, me escriben en el chat, yo soy de tal lugar, por favor, pero muchas gracias porque creo que tuvimos una conversación muy amena. De nada, gracias a ustedes por estar aquí. Y bueno, de Talca, excelente, Jenny, excelente, qué bueno que nos pudiste mencionar y qué bueno tener esta conversación, este espacio con tantas regiones distintas y tantas realidades. Saludos también, Cecilia, para ti desde Concepción de Puerto Montt también. Mira qué excelente. De Punta Arenas, Ángela, qué sorprendente. Seremi Desarrollo Social, Región Metropolitana, Paulino, un saludo para ti también. Mira, Villa Alemana, Ovalle, no, ahora sí que estoy sorprendidísima, de verdad que sí, pero un aplauso a todas nuestras, cariños al doctor Osorio, le daré cariño al doctor Osorio desde Chiloé, no, de verdad, no sé dónde aparecieron tantos invitados. Sí, de verdad creo que este es el mejor webinar que ha asistido tanto de nuestra expositora como de los invitados. Se pasaron. Bueno, no nos olvidemos que este webinar está en el marco de nuestro diplomado en Psicología para el Cuidado y Bienestar del Adulto Mayor. Este diplomado está abierto a sus inscripciones para todas las personas que estén interesadas. Gladys es una de las académicas de este diplomado, así
muy querida, muy reconocida dentro de los estudiantes. Esta versión comienza en octubre y si ustedes están interesados pueden ver la información en la página. Así que bueno, qué bueno, Jenny, me alegró mucho que se sintieron muy acogidos. Así que nuevamente gracias, Gladys, a todas las personas que hicieron Gracias a posible, ustedes. a Gracias Carla a todos. también. Sí, bueno, les dejamos un saludo, un abrazo y eso, que estén todos muy bien. Gracias a Posgrado que hace. Sí, eso. Gracias, que estén muy bien. Chao, buenas Chao. noches.